Muy bien, volvemos a comenzar. Se nos acabó la pila aquí en la compu. Ya lo había checado, pero pues ya ve, suceden cositas ahí, ¿no? Continuamos pues, o vamos a iniciar de nueva cuenta el Evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a hacer la introducción al libro. Este libro, escrito aproximadamente en el 60-61 después de Cristo, el tema central de este evangelio es Jesucristo como el Hijo del Hombre, presentado como el hombre perfecto divino. Lucas se enfocó precisamente, se dirigió a una audiencia gentil, especialmente al pueblo griego. El pueblo griego, usted sabe, yo sé que era un pueblo bien preparado. Y su intención siempre del pueblo griego, y más en aquellos tiempos, era de mejorar al hombre moral, intelectualmente y físicamente. Pero no llegaban a la plenitud. El pueblo judío también pues fracasó en obtener las demandas de Dios por medio de la ley. Ahorita el cumplir la ley ya pasó, ya fue otra dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. Y solamente por medio de Cristo el mundo será salvo. O estrictamente guardando la ley, pero total y absolutamente por el pueblo judío, nada más, ¿sí? Pero es mejor el camino de Cristo. La educación fue para los griegos lo que la ley para los judíos. Y de estos dos elementos respectivamente dependieron cada uno de los pueblos, pero pues equivocadamente para llevarlos a Cristo. Por lo tanto, viendo su incapacidad para salvar a la humanidad por medio de su educación, muchos de los filósofos entre los griegos vieron que su única esperanza de salvación era pues la venida de un hombre perfecto, pero que estuviera a otro nivel. Y el único que cumplía esa expectativa pues es nuestro Señor Jesucristo, y la cumplió por todos los tiempos y todas las generaciones. La frase el Hijo del Hombre se encuentra en este evangelio 26 veces, presentando a Jesús como el verdadero representante de la raza humana, aquel hombre perfecto, el que nació, vivió sin pecado, murió y resucitó para darnos salvación. Él mismo, el Señor Jesucristo, se autodenominó en repetidas ocasiones como el Hijo del Hombre, identificándose también así con la humanidad. Jesucristo, pues, es el segundo Adán. Lucas, el escritor o amanuense, fue de profesión médico, de tal forma que podemos observar un aspecto importante para su profesión, y resalta Lucas, en el evangelio que lleva su nombre, los milagros de sanidad que hizo el Señor Jesucristo. Él era médico y precisamente tenía su atención bastante en ello. Y además, Lucas es considerado un escrito, o el Evangelio de Lucas es considerado un escrito con el que tenía o el que tiene más calidad literaria y el más doctrinal de los evangelios. Acuérdense, su audiencia eran los griegos, que eran lectores exigentes. Esa es la realidad. Evangelio de Lucas. Lucas no fue apóstol, ¿sí? Y el evangelio escrito por él es considerado, junto con los otros dos, ¿verdad?, los tres evangelios sinópticos, junto con Mateo y Marcos. Y Lucas son los tres evangelios sinópticos. ¿Por qué evangelios sinópticos? Considerando su afinidad, orden de la narración y también al contenido. Y podemos encontrar por ahí, por ejemplo, armonías de los tres evangelios que se complementan uno con otros. Pero también se les llama pues, los evangelios sinópticos. Sin, junto, opsis, ver, lo cual significa o hace referencia a ver juntos. Eso es lo que podemos ver del evangelio de Lucas, que tiene 24 capítulos. 24 capítulos. Ahora, déjeme le comento lo siguiente. Lucas es el más amplio de los evangelios. Y usted va a decir, pero si solamente tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28. Bueno, no estoy diciendo que tiene más capítulos, estoy diciendo que es el más amplio de los evangelios, ¿sí? Los capítulos son más extensos, entonces es más amplio la información. E inclusive si usted mira las hojas que marca el evangelio de Lucas y de Mateo, que tiene 28 capítulos,
Lucas va a tener más hojas, entonces el evangelio más amplio. Capítulo 1. Generalmente, o hay un promedio, sí, por ejemplo, el capítulo 1 tiene 80 versículos, por eso lo hace más amplio. Introducción al capítulo 1. Temas abordados. Los grandes temas abordados, tratados en el capítulo 1 son, por ejemplo, el destinatario de la carta, Teófilo. La palabra Teófilo o el nombre Teófilo significa amigo o amado de Dios. También viene en el capítulo 1 la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. También viene el nacimiento o anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viene otro tema que maneja, que es María visita a Elizabeth. Alabanza de María a Dios en gratitud por lo que Dios estaba haciendo en su vida y a través de su vida. Viene también en el capítulo 1, narra el nacimiento de Juan el Bautista y también esa profecía de Zacarías. Personajes que aparecen en este primer capítulo es Teófilo, Herodes, Zacarías, Elizabeth, el ángel Gabriel, José, María, Jesús, Dios el Padre, Juan el Bautista. Lucas nos narra la historia de Jesús desde una perspectiva única como gentil. ¿Quién? El médico precisamente amanuense o escritor del libro, Lucas. Se considera a Lucas como el primer historiador de la iglesia primitiva. Lucas, como le digo, no fue testigo ocular del ministerio de Jesús, no fue apóstol de Jesucristo. Sin embargo, como médico le interesó investigar los hechos que presentó con exactitud, con fundamentos verídicos de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones de nuestro Señor Jesucristo, indagando, ¿sí? Y conoció precisamente la fe cristiana y que todo lo que él precisamente recopiló se transmitió intacto, así, fiel al original, quedando como lo que podemos encontrar usted y yo ahora en este libro de Lucas. Versículos del 1 al 4 de Lucas. Versículos del 1 al 4 de este primer capítulo. Dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, otra versión dice, indagado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísimo amado de Dios, ¿sí? Oh hermano de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas en esta primera parte de la dedicación a Teófilo? Bueno, poco hay de este personaje llamado Teófilo y hay, vamos a decir, controversias en este personaje que algunos dicen que puede ser simbólico. Acuérdense, se llama, tiene como título o como Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. ¿Sí? Dije hermano, amigo de Dios. Poco pues hay de este personaje, ya sé que sea real. Si es real, algunos estudiosos sostienen que Teófilo era un oficial romano de algún tipo, pero tenía una jerarquía pues respetable, por lo que le dice oh excelentísimo. Porque precisamente, como le digo, Lucas se refirió así de él. Palabra que se utiliza en otros pasajes cuando se hace referencia a alguien de gran responsabilidad o de gran autoridad. Otro comentario puede decir que una variante considera que Teófilo podría haber sido el abogado de Pablo durante su juicio en Roma. No hay, vamos a decir, certeza de ello. Pero también
Otro comentarista dice, una traducción del nombre de Teófilo es amado de Dios o amigo de Dios, lo cual puede llevar a concluir también que Teófilo es un epíteto, o sea, que es precisamente que está dirigido a todo aquel que es amado de Dios o todo aquel que es amigo de Dios. El libro de los Hechos, escrito también por Lucas, precisamente comienza de la misma manera. Este prefacio quizás sea una dedicatoria general a todos los lectores cristianos, principalmente en aquel tiempo a los griegos. Sea uno o sea otro, el mensaje es el mismo, solamente son datos adicionales. En el versículo, eso es del 1 al 5, del versículo del 1 al 4, perdón, del versículo 5 al 25, precisamente hace la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Después explicamos un poco del nacimiento de Juan el Bautista. Dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, dice lo siguiente, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Bueno, que era su anhelo. No sabemos cuánto tiempo ha de haber estado orando, pero era su anhelo tener un hijo también. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, volver su corazón a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, y se extrañaba por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo, mientras todo esto aconteciendo en el lugar ahí dentro en el lugar santísimo, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Obviamente eso lo dijo de viva voz después de aconteció todo lo que el ángel Gabriel le había mencionado. ¿Qué comentarios podemos hacer acerca de esta porción de la Escritura? Zacarías era un sacerdote judío, era el ministro que laboraba en el templo y administraba
precisamente todo lo que Dios le había puesto ahí, o todas las actividades que se desarrollaban ahí. Enseñaba también a las personas la palabra de Dios y dirigía los servicios de adoración. Zacarías era de la clase de Abías, que oficiaba en esa semana en particular. Cada mañana un sacerdote entraba al templo para quemar incienso. Se sorteaban, ¿verdad? Elegían quién iba a entrar al lugar santo, y en ese día le tocó a Zacarías. Zacarías y Elizabeth no llevaban solamente una vida religiosa para cumplir los mandamientos de Dios, sino que ellos daban testimonio con obediencia profunda a lo que Dios había establecido en su palabra. No como muchos líderes religiosos a los que Jesús denominó hipócritas. La obediencia pues de Zacarías y Elizabeth fue de corazón, y por eso los llamaron justos delante de Dios. Vemos pues en esta porción de la Escritura, porque Zacarías dice que él y su mujer ya eran viejos, vemos o podemos observar que las cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios. Cuando Zacarías, como sacerdote designado, saliera de ese lugar en donde la misma presencia de Dios se manifestaba, efectivamente lo hizo por medio del ángel Gabriel, ¿sí? Del cual lo que aconteció adentro de ese lugar santísimo, lo que aconteció y lo que le dijo Dios por medio del ángel Gabriel, debería pues salir, comúnmente debería salir dando una palabra al pueblo, ¿sí? Dando una palabra al pueblo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, en esta ocasión hubo un silencio. Algo diferente ocurrió. Las oraciones de Zacarías y Elizabeth eran respondidas, aunque al principio Zacarías dudó. Dios usó a este matrimonio justo para traer a este mundo el gran heraldo de Dios. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Para qué? Para precisamente ir delante y presentar aquel que había de venir. Eso es lo que aconteció. El ángel Gabriel le mencionó que iba a quedar embarazada a su mujer. Dios había oído su oración, pero que por dudar y por, vamos a decir, objetar, le dijo, quedó mudo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los días, y vamos a ver más adelante cuándo y qué fueron las frases que dijo por primera vez después de que le regresó el habla. Vamos a leer ahora los versículos del 26 al 38, porque después de esto se anuncia el nacimiento de Jesús. En ese orden, estamos viendo en ese orden. Obviamente sabemos que el nacimiento de Jesús fue más importante que el nacimiento de Juan el Bautista, si vamos a jerarquizar. Pero estamos viendo el orden que presenta Lucas, los hechos. Anunciamiento del nacimiento de Jesús. Eso lo vamos a ver a partir del versículo 26. Al sexto mes, después de que había hablado el ángel Gabriel con Zacarías, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. La palabra turbar es inquietarse, ¿no? Inquietarse. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, en este preciso momento, no fue como el caso de Zacarías y de Elizabeth. Ahora, en este preciso momento, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Estaba en su ascendencia. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que le dice precisamente el ángel también a María.
Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo aquí en la palabra de Dios. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa palabra no conozco hace referencia a que no he tenido relaciones sexuales. No, ni siquiera estoy casada. ¿Sí? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Debemos repetir eso, nada, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué datos importantes vemos en esta parte del Evangelio? ¿Qué palabras tan impactantes pueden llenar de esperanza a todo ser humano? Porque se estaba anunciando el mismo nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Mesías prometido. Gabriel, pues, no solo se le apareció a Zacarías y a María, sino también antes se le apareció al profeta Daniel más de 500 años cuando acontecieron estos hechos. Eso usted lo puede encontrar en Daniel 8:15 y Daniel 9:21. Mire, cada vez que se aparecía el ángel Gabriel traía mensajes importantes de Dios. Eso fue en su momento. Hoy en nuestros tiempos, acuérdese, todo lo que usted y yo deseamos conocer de parte de Dios, lo podemos encontrar en su palabra. Ya no es necesario lo otro. Dios utiliza su palabra para comunicarnos su voluntad. Nazaret, pueblo de Dios, o pueblo de José y María, donde se manifestó Dios de esta forma, estaba lejos de Jerusalén. Jerusalén era el centro de vida y adoración judía. Localizada, pues, en la ruta más transitada, Jerusalén, Nazaret, visitada a menudo por mercaderes gentiles y soldados romanos. De ahí que su reputación estaba empañada entre los judíos, ¿sí? Entre los judíos. Ese es el contexto en donde se dio todo esto. Ahora, Jesús nació en Belén, pero creció precisamente en Nazaret. ¿Quién iba a pensar que la gente de Nazaret también rechazaría al Mesías, ahí donde nació? Pero esa es la realidad, ¿no? Nosotros vemos cómo Cristo fue rechazado por muchos, ¿no? Hasta intento de ser asesinado, aniquilado por el rey Herodes. María, pues, tenía 3 aspectos en ese momento. Hasta ese momento tenía María 3 aspectos en su contra, puesto que no eran personas de autoridad en aquel tiempo. Por ejemplo, algo que tenía María en su contra era que era joven. Era una mujer pobre. Y era una mujer también. En aquellos tiempos el judaísmo era muy machista, era machista. Y estas 3 características que para la gente de su tiempo, en su contexto, pues la convertía en incapaz de tener una postura reconocida y de respeto, y además imposible que Dios la pudiera utilizar para tareas importantes. Pero simple y sencillamente le comento lo siguiente: Dios escogió a María para uno de los actos más grandes que pudiera haber usado un ser humano, ¿sí? O por el cual se pudiera haber usado un ser humano. Por medio de ella traer al Mesías, a Jesucristo nuestro Señor. Dios le dio una tarea muy importante. ¿Por qué? Porque era ella una obediente a Dios. Era una mujer consagrada a Dios. Era hasta este tiempo una joven soltera comprometida con José, ya desposada con José, obediente a Dios. Dios en su soberanía desea usar a ella, a María, ¿sí? Y María lo único que resolvió, aunque posiblemente empezó a darle vueltas todo el contexto en el cual estaba viendo quién soy yo, pero él dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y obedeció.
Consideremos pues que estos acontecimientos, pues en ese contexto chocaban, ¿sí? Chocaban, o sea, como que no cuadraban. La bendición de Dios, fíjese bien, la bendición de Dios que recibió María, usted y yo sabemos todos los acontecimientos que sucedieron, todos los padecimientos que tuvieron que pasar José, María, ¿sí? Y Jesús, de persecución, de tratar de ser aniquilado. Entonces, mucha gente hoy en día, como le digo, choca con el contexto de hoy esto. Dicen lo siguiente: la bendición de Dios siempre es para prosperarte, para que estés en mejor condición, para que lo tengas todo, y todo lo ven en el área material, ¿no? Pero déjeme le digo cuál es la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque es lo que estamos viendo en el Evangelio de Lucas y lo vamos a conocer. La bendición de Dios, pues, acorde con lo que Dios estableció, no necesariamente trae consigo éxito, ¿sí? Fama, ni favores en automático, en lo material principalmente. Y esta bendición que Dios hizo sobre María, precisamente darle el honor de traer al Mesías, a Jesucristo, a través de su vientre. Esto le trajo muchas consecuencias a ella. Primero que nada, el que su marido la pudiera dejar, o el que estaba con el cual estaba desposado, con José. Sus parientes, pues, se burlarían de ella, su prometido estaría a punto de dejarla, rechazarían e intentarían matar a su hijo, pero a través de su hijo, precisamente, Dios traería a este mundo esperanza. El nacimiento de Jesús, de una virgen, es un milagro que para muchos resulta difícil aceptar. Estos tres hechos pueden ayudar a nuestra fe, ¿sí? Fíjese, tres hechos que deben de confirmar y ayudar en nuestra fe. Número 1, Lucas era médico y sabía muy bien cómo se forman los bebés. Sería muy difícil creer en un nacimiento virginal como lo es para nosotros. Sin embargo, Lucas lo describe como un hecho. Él lo afirmó y tiene la autoridad. Era médico, o sea, él lo que dijo fue algo sobrenatural. Lo creo. Lucas también era un afanoso investigador que basó ese evangelio en informes de testigos presenciales. La tradición dice que habló con María relacionando todos los hechos o todos los hechos de los dos primeros capítulos. Esta es su historia, una historia verdadera, una historia que se indagó, una historia que es real, que aconteció, no es una ficción. Y número 3, cristianos y judíos que adoran a Dios como creador del universo, debieran creer que Él tiene poder para crear un niño en el vientre materno. Esto es, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Y a través del Espíritu Santo vino y concibió, ¿verdad? Fue sobre María y concibió del Espíritu Santo. Jesús pues nació sin pecado. El pecado entró al mundo por Adán, ¿sí? Pero Jesús nació sin pecado, por eso no intervino el hombre, intervino la misma presencia de Dios. Jesús nació santo, Jesús nació justo, Jesús nació sin pecado. En contraste con Adán, que desobedeció a Dios, Jesús obedeció y está en condiciones de ser aquel que puede librarnos de las consecuencias del pecado y lograr que seamos aceptos para el Padre, para con el Padre Celestial. Eso usted lo puede ver en Romanos 5, 14 a 19. Jesús, pues, una forma griega de la palabra Josué, era un nombre común que significaba el Señor salva. Y así como Josué en el Antiguo Testamento guió a Israel hacia la tierra prometida, también Jesús guía a su pueblo hacia la vida eterna. Solo el nombre de Jesús tiene este impacto espiritual que se trasciende, pero hay que conocerlo de verdad. El puro nombre de Jesús tiene un significado de bendición para usted y para mí. Dios prometió a David que su reino sería para siempre. Eso lo encuentra en 2 Samuel 7:16. Esta promesa precisamente se cumplió en la venida de Jesús, un descendiente directo de David cuyo reinado continuará por la eternidad.
Otro de los temas que maneja el libro de Lucas o el capítulo 1 de Lucas es que María visita a Elizabeth. Lo vamos a leer directamente en la palabra. María visita a Elizabeth. Dice lo siguiente: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién saltó? Saltó en su vientre Juan el Bautista, el que posteriormente se llamó Juan el Bautista, o conocemos como Juan el Bautista. Y Elizabeth en ese momento fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, recibió una revelación, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Fíjese lo que sigue argumentando. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. El Espíritu Santo le reveló eso. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, narra Elizabeth. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Toda buena noticia es motivo de alegría. Y aunque estos sucesos no se comprendieron en el momento, ahí en ese preciso momento, en su totalidad, la fe, el conocimiento de lo que Dios ya había destinado y la obediencia a Dios llevó a Elizabeth y a María a compartir juntas estas experiencias de bendición que posteriormente conocerían y Dios les iría revelando paulatinamente. Precisamente cada hecho que podemos ver más adelante era la confirmación de todo lo que al principio ellas creyeron en fe, pero fueron comprobando poco a poco con sus ojos, poco a poco con sus experiencias. Al oír Elizabeth el saludo de María, el evangelista relata que suceden dos hechos. Número 1, Juan el Bautista, siendo un bebé no nato, saltó en su seno, saltó de gozo en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth, como vimos en la propia escritura, en la propia narración, bendijo a María y al niño que guardaba en su seno. Y muchas cosas ahora en esa plenitud que da el Espíritu Santo, precisamente dio a conocer el propósito, y usted y yo hoy conocemos el propósito de la vida de cada una de estas mujeres. Posteriormente vemos cómo la escritura en Lucas, en los versículos 46 en adelante del primer capítulo, habla de una alabanza de María hacia el Señor. Escuche bien cuál fue ese cántico de alabanza que le entregó a Dios en ese preciso momento. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de sus bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Qué gran experiencia tuvieron estas dos mujeres, tanto que ella también en esa sensibilidad y en ese discernimiento espiritual glorificó al Padre Celestial, porque tenía la certeza que del Padre Celestial venían todas las cosas. María, pues, glorificó a Dios con un cántico, por lo que Él hizo en ella, le dio de su favor, no solo para ella, sino para su familia, no solo para su familia, sino para todos en ese pueblo, y no solo para todos en ese pueblo, sino para todo el mundo. Dios mismo en la Escritura
se describe como el defensor de los más necesitados, de los oprimidos y los despreciados, que siempre son y serán los más vulnerables. Ahora, ¿mostraba orgullo María cuando dijo, me dirán bienaventurada todas las generaciones? Definitivamente no. Ella reconocía y aceptaba el don de Dios, el don que Dios le dio. Si María hubiera negado su posición increíble, manifestaría tener en poco la bendición de Dios. Por eso fue esta exclamación. El orgullo, pues, es negarse a aceptar los dones de Dios. Ella no los negó y ella se sintió favorecida por el Padre Celestial. No tenía orgullo. Ella se negó precisamente a exaltarse ella misma y no se negó a reconocer los dones de Dios. Ella tuvo la humildad de aceptarlos, pero también usarlos para alabar al Padre Celestial. Mire, si Dios nos bendice, esto es lo que debemos usted y yo aprender. Si Dios nos bendice y nos utiliza, debemos recibir precisamente esa oportunidad con los propósitos o para cumplir los propósitos para su iglesia hoy en nuestro tiempo. Si usted es usado o usted, mujer, es usada por Dios, debemos dar gracias a Dios por ello, glorificar al Señor por ello y servir a Dios con diligencia, con responsabilidad y con toda fidelidad. Nacimiento de Juan el Bautista, del versículo 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Acuérdense que en aquellos tiempos el ser estéril pues era prácticamente una maldición. Aconteció pues que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo se va a llamar el niño? Decían, pues vamos a decir, los vecinos, los amigos, los familiares. Pues se tiene que llamar Zacarías, porque ¿quién era su papá? Zacarías. Sucedió algo muy extraordinario. Escuche bien. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Y dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería llamar al niño, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién será ese niño? El heraldo, el anunciador público de Jesucristo el Salvador. La ceremonia que vemos aquí, que fue de la circuncisión, era precisamente un acontecimiento importante en la familia de un niño judío. Dios lo instituyó en la ley, ¿sí? Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 17. Y lo reafirmó mediante Moisés también, Levíticos 12, 1 al 3. Ahora, todavía en la actualidad, en los hogares judíos que viven bajo la ley, se practica. Pero entre nosotros, iglesia, entre nosotros, lo que equivale esto que ellos iban a presentar, ¿sí? A los niños para que fueran circuncidados, les presentaban a Dios. Bueno, eso es lo que habla la Escritura. Así lo hizo también el Señor Jesucristo. O María y José con Jesucristo fueron y lo presentaron al sacerdote. ¿Qué es lo que debemos saber nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando viene un bebé? Pues precisamente lo mismo. Es la presentación del bebé ante Dios. Y precisamente el presentar al bebé ante Dios, ¿sí? Al Señor, vamos a llamarle, ofrecerlo al Señor, ¿sí? Pero para que fuera instruido en su palabra y que va a ser, ¿sí? Vamos a decir, enseñado en los principios de Dios. Eso es lo que debemos hacer usted y yo. El pueblo hoy creyente, la iglesia creyente, tiene un bebé y debe de presentarlo al Señor, dedicarlo al Señor, entregarlo al Señor. ¿Para qué?
para que sea instruido en la palabra de Dios como hijo de Dios. Esto es, Dios encarga a sus padres que debemos accionar diligentemente para que esos niños crezcan conociendo de su Padre Celestial. Ese niño, pues, hoy en día deberá ser instruido desde pequeño en el camino de Dios. Cabe señalar, como le digo, que como creyentes debemos saber que lo mejor y perfecto es que se cumpla la voluntad de Dios. Y siempre nuestro Señor obrará en favor nuestro cuando comprendemos y accionemos en ello. Acuérdense, si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Si somos desobedientes, nos vamos a salir de la bendición, pero usted y yo. Y esa bendición que son los hijos, tenemos que traerlos a Dios. Entregárselos a Él y hacer una responsabilidad delante de Él, diciendo, este niño será instruido en los principios de Dios. De la misma forma, así aconteció este hecho con Zacarías. Zacarías recuperaría el habla cuando dio testimonio que hacer la voluntad del Padre era lo primero. Supuestamente, como le digo, el hijo más el primogénito debería de llamarse como el papá. Sin embargo, ¿cuál fue la instrucción que le dio el ángel Gabriel cuando entró al lugar santísimo y estaba ministrando en el servicio a Dios? Zacarías le dijo, se va a llamar Juan. Sí, ese va a ser el nombre del niño. Así es de que usted y yo, cuando obedecemos a Dios, no nos queda más que aceptar su voluntad, y aceptando su voluntad, Dios nos ayudará a caminar y a edificar nuestras vidas en su voluntad perfecta. Y también con esa herencia que Dios ha dado a cada familia, que son los hijos. Cada matrimonio debe de optar por hacer lo mejor, y lo mejor es la voluntad del Padre Celestial. Termino leyendo la profecía de Zacarías, con el cual precisamente culmina este primer capítulo. Y Zacarías, su padre, también fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos los días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Esto que dijo precisamente, habló proféticamente Zacarías en su momento, estaba hablando, sí, de aquel Mesías que iba a ser presentado, acuérdese usted, en el bautismo en el Jordán, por Juan el Bautista. A diferencia de Mateo, termino con esto, a diferencia de Mateo, de Marcos y Juan, Lucas comenzó su evangelio con un breve prefacio, escrito con excelente redacción, la cual presenta de forma clara un mensaje muy importante y sobre todo fiel a lo que aconteció. Tal como podría encontrarse, Lucas escribió así en ese nivel de escritura, que prácticamente hizo una gran obra como un historiador. U otros personajes doctos en su tiempo. Lucas, pues, en su evangelio se estaba dirigiendo a un mundo gentil, principalmente, y colocando al cristianismo en una escena de la historia mundial. Menciona el evangelio de Lucas las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, y esto incluye no solo el evangelio de Lucas, sino también
El otro libro que se considera, porque tiene el mismo inicio, comienza igual, el libro de los Hechos, que más adelante veremos. Ahí cuenta pues con toda diligencia y con toda fidelidad lo que aconteció desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección, y en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia que se llamó cristiana. Dios les bendiga. Terminamos hoy con el Evangelio de Lucas capítulo 1. Dios les bendiga.